Bendiciones, sean todos muy bienvenidos a una nueva clase de este discipulado, de este estudio bíblico 318. Hoy vamos a ver el tema interpretación, así que voy a invitar a que todos estén tomando su material. Es la búsqueda de descubrir y comprender el significado original de un texto bíblico, tal como fue intencionado por el autor, inspirado por Dios. Esto significa que cuando leemos la Biblia, nuestro objetivo no es darle el significado que nosotros pensamos y sentimos, sino tratar de entender qué quiso comunicar realmente el autor cuando escribió ese texto, siendo guiado por Dios, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y literario, para poder aplicarlo a nuestra vida hoy. Bueno, y esto es un poco de las clases anteriores también, damos un repaso porque es súper importante y es lo que más vamos a estar recalcando durante este nivel de discipulado. Para poder interpretar correctamente un pasaje bíblico es importante tener en cuenta algunos aspectos. Primero, el contexto histórico, que también vimos en la clase anterior, es decir, el momento de la historia en el que fue escrito el texto y la circunstancia que estaban viviendo las personas en ese tiempo. También debemos considerar el contexto cultural, que tiene que ver con las costumbres, la forma de vivir y la manera de pensar de las personas de esa época. Por último, es importante observar el contexto literario, es decir, el tipo de texto que estamos leyendo dentro de la Biblia, ya que no es lo mismo un relato histórico, una poesía, una profecía o una enseñanza. Tener en cuenta todos estos aspectos nos ayuda a comprender mejor el mensaje del texto bíblico. De esta manera podemos descubrir el significado original que Dios quiso transmitir a través del autor y a partir de allí aplicar esa enseñanza a nuestra vida hoy. Ahora quiero que veamos un cuadro que armé y quiero explicárselo un poco, que es el cuadro de niveles de interpretación. Esto está inspirado en Ezequiel 47:3, que dice esto: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Después sigue y habla acerca de aguas hasta las rodillas, hasta los lomos y aguas que se nadan. Bueno, nosotros nos vamos a basar en este nivel de discipulado en lo que sería el primer nivel de interpretación. Y en el cuadro vamos a encontrar tobillos, el peyat, literal, que, siervo, acción, manto y conocimiento. El primer nivel de interpretación bíblica se conoce como peyat, también conocido como nivel de los tobillos. Este es el nivel literal y sencillo. Ya sea que leamos un pasaje literal o simbólico, nuestra interpretación va a ser directa y clara. Este nivel de interpretación nos lleva a la acción, sin necesidad de tener un conocimiento profundo del tema. El objetivo principal no es profundizar en doctrinas complejas, sino entender qué nos dice el texto y qué nos pide Dios que hagamos. Por esto se relaciona con el servicio y la obediencia práctica. Entendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo hacemos. Un libro que está compuesto en este nivel es el libro de Marcos. Lo que la persona va a conseguir en este nivel es emparejar informaciones, recolectar información, adquirir conocimiento, ¿sí? Este nivel se relaciona con las personas que estaban fuera del templo en los servicios de sacrificios y ofrendas. ¿A qué vamos con esto? Este nivel de interpretación tiene que ver con la acción. Es un nivel que nosotros ahora vamos a interpretar la Biblia tratando de entender qué es lo que Dios quiere que haga. Y en base a eso, llevarlo a la acción. En base a qué es lo que Dios nos está mandando a nosotros ahora en nuestra vida, en corregir, en direccionar, y en base a eso, accionamos. Tiene que ver, por eso tiene que ver con el servicio, por eso tiene que ver con emparejar conocimiento, emparejar información, porque es lo que nosotros necesitamos en este tiempo de crecimiento. Adquirir información para que día a día nosotros podamos ir creciendo en el Evangelio. Y después las revelaciones más profundas van a llegar a su debido tiempo. Pero por ahora nosotros vamos a tratar de entender el qué. El qué, nosotros nos vamos a centrar en qué Dios quiere que haga, qué Dios me está hablando, qué es lo que Dios quiere que cambie en mi vida. Solo en eso, solo en esa palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme a través de esta palabra? Este nivel es el primer acercamiento, el primer contacto con la enseñanza, donde la persona empieza a recibir información, entender el mensaje y comenzar a caminar en obediencia. Bueno, para continuar con este tema, vamos a leer un pasaje que encontramos en 1 Corintios 2:7,
Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Acá podemos ver que hay misterios en la sabiduría de Dios. No todo en la palabra se comprende de manera superficial o inmediata, sino que hay verdades espirituales que Dios desea revelarnos, que Dios desea que nosotros las busquemos, que Dios desea que nosotros podamos pagar el precio justo por esa revelación. Hay misterios que Dios quiere revelarnos. La Biblia contiene una profundidad espiritual que el Señor va mostrando a medida que buscamos, estudiamos y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de su palabra. Por eso es muy importante que no nos desesperemos cuando leemos un pasaje o una historia que puede costarnos, que puede pasar que nosotros leamos a la primera y no entendamos. Por eso es muy importante que no nos desesperemos, de que sepamos que en su tiempo, en su momento, Dios nos va a revelar. Lo que nosotros nos toca hacer es tratar de entender lo que estamos leyendo y después, una vez que entendemos eso, tratar de entender lo que Dios quiere hablarnos a través de esa escritura. Pero lo principal es entender, leer y entender, comprender cada palabra. Primero el mensaje literal que está hablando y después tratar de recibir y captar el mensaje espiritual de lo que Dios quiere hablarnos. Por esto es tan importante el proceso de interpretación bíblica. La interpretación nos ayuda a responder una pregunta fundamental cuando leemos la escritura. ¿Qué quiso decir el texto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme hoy? ¿Qué riesgo existe si intento profundizar sin haber entendido primero el sentido literal? ¿Qué es lo que está hablando la escritura? Veamos ahora un ejemplo bíblico que nos muestra lo que puede suceder cuando un mensaje es mal interpretado. En San Marcos 14:58 habla esto. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Las personas que escucharon estas palabras se equivocaron al entenderlas. No discernieron que hablaba del templo de su cuerpo. Por esto interpretaron sus palabras de manera equivocada y lo acusaron. Sin embargo, Jesús no estaba hablando del templo material, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús se refería a su muerte y a su resurrección, cuando dijo que en 3 días sería levantado. Esto nos muestra que muchas veces una persona puede escuchar un mensaje, pero no discernir su verdadero significado. Los intérpretes que escucharon estas palabras no comprendieron el sentido correcto, porque no lograron discernir lo que realmente Jesús estaba comunicando. Este ejemplo nos enseña la importancia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Por eso es fundamental estudiar la escritura con cuidado. Leamos ahora lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay que usar la palabra para el propósito que Dios la envió. La palabra de Dios tiene un propósito. Cada palabra que Dios ha hablado fue enviada con una intención específica. No fue dada al azar ni para ser utilizada de cualquier manera, sino que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Es a través de la palabra que nuestra fe crece, se fortalece y se afirma. Pero también encontramos una advertencia en Romanos 10:2 y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Habla de personas que tienen celo por Dios, es decir, tenían entusiasmo, pasión y deseo de servirle, tenían fe. Sin embargo, ese celo no estaba acompañado por conocimiento o entendimiento correcto. Por eso surge una pregunta importante. ¿Qué significa tener celo de Dios pero no conforme a ciencia? La sinceridad y las buenas intenciones no son suficientes si no interpretamos bien la palabra. Necesitamos no solo pasión por Dios, sino también conocimiento y comprensión de su palabra para poder vivir y enseñar conforme a la verdad. Bueno, veamos ahora San Mateo 7:21. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es posible amar a Dios y aún así malinterpretar su palabra. Una persona puede llamar a Jesús Señor,
Puede tener fe o incluso expresar amor por Dios, pero lo que realmente demuestra una relación verdadera con Él es hacer la voluntad del Padre. Esto también nos enseña que es posible amar a Dios y aún así malinterpretar su palabra, si no buscamos comprender correctamente lo que Él nos enseñó. Esto nos enseña que es posible amar a Dios y aún así malinterpretar su palabra, si no buscamos comprender correctamente lo que Él nos enseñó. San Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra activa nuestro oído espiritual cuando es recibida y comprendida correctamente. En este pasaje vemos dos acciones muy importantes: oír y entender la palabra. Cuando la palabra es recibida y entendida correctamente, entonces comienza a producir resultados en la vida de la persona. Por eso surge esta pregunta: ¿qué enseña Mateo 13:23 sobre oír y comprender? ¿Qué quiere decir con dar fruto? Ahí vayan respondiendo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo anima a estudiar y manejar correctamente la palabra de Dios. Para tratar de entender el lenguaje literal de la Biblia es necesario darle una interpretación sencilla, obvia y natural. Entender el texto tal como fue escrito originalmente. Ahora vamos a ver un ejemplo de alguien que usó mal la palabra. En Mateo 4:6 habla donde Satanás tienta a Jesús y Satanás cita la palabra. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás estaba citando el Salmo 91:11. Es decir, estaba usando la Biblia, estaba citando la palabra. Él estaba usando la palabra, pero la usa fuera de su propósito y fuera de su contexto, intentando tentar a Jesús para que pruebe a Dios. Acá vemos algo tremendo, donde es la respuesta de Jesús en el versículo 7, dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde con otra escritura que está en Deuteronomio 6:16. Esto nos enseña algo importantísimo. La Biblia se interpreta con la Biblia. No se puede usar un versículo aislado para justificar algo incorrecto. Incluso alguien puede citar la Biblia y aún así interpretarla mal. Conocer versículos no es suficiente. Es necesario entender correctamente la palabra de Dios. Satanás citó la escritura, pero Jesús la interpretó correctamente. Bueno, y un principio muy importante para interpretar correctamente la Biblia es que la escritura se interpreta con la escritura. En 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no surge de opiniones individuales, sino de una misma fuente divina. Por eso, ningún texto puede interpretarse de manera aislada, sino que debe armonizar con toda la Biblia, con el resto de la Escritura. Aunque la Biblia fue escrita por diferentes personas y en diferentes épocas, tiene una misma fuente divina, o sea, Dios. Por esta razón, ningún texto bíblico debe interpretarse de manera aislada. La interpretación correcta de un pasaje debe armonizar con el resto de la escritura, porque toda la Biblia forma parte de un mismo mensaje. Por eso, cuando estudiamos un texto bíblico, es importante hacer algunas cosas prácticas y acá las vamos a ver. Para interpretar correctamente un pasaje es necesario leer antes y después del pasaje que estamos leyendo, comprender la situación que rodea el texto, empaparte de la historia comparando con los versículos de las concordancias, versículos relacionados con el tema que estamos leyendo. Cuando hacemos esto, comenzamos a empaparnos de la historia y del mensaje completo de la escritura.
lo que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios de una manera más clara y correcta. Otro ejemplo que nos enseña cómo debe interpretarse la palabra de Dios es San Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús explicó las escrituras usando las escrituras mismas, interpretó la palabra con la palabra, mostrando que los textos se esclarecen entre sí. Los textos dan luz a otros textos. La Biblia se entiende desde los pasajes más sencillos a los más profundos. Los pasajes claros o simples ayudan a entender los pasajes difíciles. Cuando alguien aísla un versículo ignorando el contexto y lo interpreta según su experiencia personal, es cuando generan doctrinas erróneas, confusión y puede llegar hasta el abuso espiritual. Por eso es tan importante estudiar la palabra con cuidado, considerando todo el consejo de la Escritura y permitiendo que la misma Biblia nos ayude a comprender su verdadero significado. Ahora pasemos a este punto. La Biblia no se contradice, sino que se complementa. Este es otro principio importante al interpretar la palabra de Dios. En ocasiones puede parecer que algunos pasajes dicen cosas diferentes, pero cuando estudiamos el contexto y comparamos estos textos con el resto de la Escritura, descubrimos que no se contradicen, sino que se explican y se completan entre sí. Cada pasaje aporta una parte del mensaje y juntos forman una comprensión más clara de lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso, cuando estudiamos la Biblia es importante no basarnos en un solo versículo, sino considerar todo lo que la Escritura enseña sobre ese tema. De esta manera podemos entender que la palabra de Dios es armoniosa y se complementa, revelando de forma completa la verdad que Dios quiere comunicar. Bueno, ahora les voy a dejar unas actividades que pueden estar buscándolas también ahí en la descripción del video y después pueden estar enviando las respuestas. Mediten los siguientes versículos y dé una breve explicación de qué tienen en común al relacionarlos, comparando qué dice cada uno sobre el mismo tema. Acá va. El punto 1, compare Efesios 2, 8 y 9 con Santiago 2:17 y dé una breve explicación y reflexión del tema que tienen en común y qué relación encuentra sobre ese tema. Ahora el punto 2, Primera de Juan 4:8 y Hebreos 12:6. Compare esos dos versículos y también de la reflexión. Y el punto 3 es Efesios 2, 8 y 9 y Juan 14:15. Cuando un pasaje parece contradecir a otro, generalmente no es una contradicción, sino dos partes de una misma verdad que se complementan. La revelación de Dios en la Biblia es progresiva. A medida que avanzamos en la Escritura, algunos temas se entienden con mayor claridad. ¿Sí? Nuestra revelación en Dios siempre va a ir de manera progresiva. Nosotros ahora, en este nivel, no se olvide, vamos a ir emparejando información. Usted trate de retener todo lo que vamos aprendiendo. Y después va a llegar el momento donde Dios va a revelar su palabra a nuestra vida de una manera mucho más profunda. Sepa que todavía hay aguas más profundas donde nos podemos sumergir en la palabra de Dios. Así que los aliento, los animo a que sigan adelante, que puedan responder. No se olviden que estamos a disposición, nos pueden enviar mensajes. Si tienen alguna duda, si algo no se entendió, bueno, me están escribiendo, nos estamos viendo en los vivos de corrección. Dios los bendiga. Chao. Sean todos muy bendecidos.